Hola y bienvenidos a un nuevo estudio sobre la serie de la carta a los tesalonicenses. En este audio meditaremos un poco sobre Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, el cual dice de la siguiente forma en la versión Reina Valera 1960. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Me llama la atención la última parte del versículo que habla sobre la conversión de los hermanos, sobre los cristianos en Tesalónica. Es interesante notar que el apóstol Pablo está muy seguro de la conversión de estos hombres y de estas mujeres, de todos los creyentes que estaban ahí, porque, como previamente lo vimos, ellos estaban reflejando fe, estaban reflejando amor, estaban teniendo esperanza en Cristo Jesús, y por lo tanto Pablo, aparte de estar seguro de la conversión de estas personas, él le llama elegido de Dios, dando a entender que así como el pueblo de Israel era el pueblo elegido en el antiguo pacto, ahora también los tesalonicenses, los creyentes en Cristo Jesús, también somos elegidos en Cristo para gloria de Dios. Interesante es notar que la conversión de los ídolos que menciona aquí el apóstol Pablo, estos ídolos que en Tesalónica se adoraban, eran ídolos o dioses egipcios, dioses griegos como Zeus, Dionisio, Afrodita, Cabirus y otros tipos u otros dioses que eran menos populares. Recordemos que Grecia era una civilización politeísta, tenían dioses para cada cosa, para cada evento o para cada fenómeno natural. Un aspecto que debemos tener muy en cuenta respecto a la conversión de los creyentes en Tesalónica es que esto tuvo ciertas implicaciones sobre su vida social. Es decir, que muchos familiares, muchos amigos o la sociedad misma miraba a estas personas con cierto resentimiento, con cierta ira, porque ahora ellos habían desechado a los ídolos, habían desechado a los dioses y consideraban que únicamente el Dios de Israel, que Jesucristo, el Mesías, era digno de adoración. Esto permitió o esto llevó a que la gente en Tesalónica y aún en gran parte de Grecia se considerara a los cristianos como ateos, ya que para ellos el creer en Jesucristo o creer en el Dios de Israel era una locura. Podían ellos aceptar a alguien que creyera en muchos dioses, pero no podían aceptar la fe monoteísta de los cristianos. Ellos sostenían: esta gente está loca, o como dice Michael Kruger en su libro, es una superstición contagiosa que está llevándonos a alejarnos del culto imperial, del culto a los dioses, y por esta razón la gente llamaba a los cristianos ateos o personas que habían dejado a los dioses por un supuesto Salvador llamado Jesucristo. Es importante entonces, hermanos, considerar el impacto que tiene la conversión de una manera social. Ya la gente no veía a los cristianos como personas comunes, sino que los veía con cierto odio o los veían con cierta indiferencia, porque ellos profesaban una fe diferente, una fe viva, una fe sólida en los conocimientos o en la revelación que el apóstol Pablo les había compartido. Ocurre lo mismo ahora en día con los misioneros que van a otros países musulmanes o países donde el ateísmo está imperando la sociedad, y ocurre lo mismo cuando los misioneros comparten el evangelio. Cuando hay conversiones por la gracia de Dios en estas sociedades o en estos países, los vecinos, los amigos,
los familiares de los recién convertidos ya no miran a aquel amigo o a aquella persona con amor o con aprecio, sino que despiertan ciertos sentimientos de ira, de frustración, de resentimiento y en algunos casos de persecución. Pero esto es parte de ser cristiano, sufrir por Cristo, no para ser más salvos o para ser amados por Dios, sino porque en cierto modo es normal que el mundo rechace el Evangelio, que rechace a Jesucristo. Pero volviendo al asunto que estamos viendo en Tesalónica, la gente, los ciudadanos de Tesalónica, tenían temor que los dioses del monte Olimpo pudieran castigar a toda la ciudad por las acciones tan rebeldes o tan apóstatas de unos pocos, ya sea que este castigo sea una enfermedad o un desastre natural. Los ciudadanos tesalonicenses tenían miedo de que ocurriera algo catastrófico y que ellos tuvieran que pagar, por decirlo así, por el error de otros. Pero realmente no iba a ocurrir nada de esto, porque estos dioses, estos ídolos, eran falsos, son falsos y no tienen poder alguno sobre la vida de las personas. El apóstol Pablo dice que ellos se habían convertido de estos ídolos, de adorar a estos ídolos, se habían convertido para servir al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel y a Jesucristo, su Hijo, el Mesías. La conversión implica servicio, implica compromiso con nuestro Dios, implica dar nuestra vida continuamente como una ofrenda, no para ser amados por Dios, sino para mostrar nuestro agradecimiento hacia Él. El apóstol Pablo dice que los tesalonicenses están sirviendo al Dios vivo y verdadero. Estas palabras vivo y verdadero son tomadas del Antiguo Testamento, donde Dios se muestra o se revela como un Dios verdadero, que habla la verdad, como un Dios vivo, un Dios que está sobre los dioses de las naciones. Pero conversión no solo implica un compromiso en vivir vidas santas o en servir a nuestro Dios en agradecimiento, sino que también implica esperar a nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes en Tesalónica estaban esperando el regreso de Jesucristo. En los creyentes de Tesalónica había un balance entre la ética y la escatología, es decir, que ellos estaban aprendiendo a llevar el servicio y la espera de nuestro Señor Jesús. Ellos estaban trabajando, estaban mostrando la fe cristiana a las naciones que estaban cerca, estaban ayudando al débil, al necesitado, estaban hablando o compartiendo sobre las enseñanzas que el apóstol Pablo les dio, pero no solo estaban haciendo estas obras éticas o estas obras de amor, de caridad, de evangelismo, de predicación, sino que también estaban esperando a Jesucristo. Ellos tenían una esperanza escatológica de que Jesucristo vendría a poner fin a este mundo de maldad, de violencia y de pecado. Interesante meditar en todo esto, hermanos, porque hoy en día muchas personas están haciendo muchas cosas, están trabajando, están obrando para la gloria de Dios y todo esto, pero han olvidado de que Jesucristo regresará. Y por otro lado hay personas que están esperando a Jesús y dicen, bueno, el mundo está como está, así dejémoslo, no hagamos nada, Cristo vendrá pronto. Y esto también es un error. Y es peor aquellos que ni están sirviendo y que ni lo están esperando a Jesucristo y aún así dicen ser cristianos. Eso está peor todavía. Hermanos, es interesante meditar. ¿Realmente soy convertido? Posiblemente no hemos adorado a ídolos como Zeus, como Dionisio o Afrodita, pero en nuestra vida hubieron ídolos que determinaban cómo íbamos a vivir, cómo íbamos a actuar, cómo íbamos a hablar ante los demás. Habían ídolos tal vez no de yeso, no de madera,
no de ningún material, sino ídolos abstractos, ideas, argumentos, aún personas que nosotros pusimos en un lugar muy alto, muy principal en nuestra vida. La idolatría no solo consiste en figuras o imágenes. Idolatría es todo aquello que desplaza a Dios del primer lugar de nuestra vida. Hermanos, la conversión es muy importante para considerarnos a nosotros mismos si en verdad estamos caminando en la vida cristiana, en el camino de Jesucristo. Hay mucha gente que dice ser cristiana pero que sigue amando el pecado, no está luchando contra el pecado, contra la tentación, sino que se está entregando y dice, no, pues yo soy cristiano, hice la oración del pecador hace unos 50 años o 20 o 10 o 5 años y estoy viviendo como quiera porque total, si he hecho esta oración, pues tengo la garantía de que soy salvo, aunque viva una vida pecaminosa, rebelde y apática a Dios. No, las cosas no funcionan así. La conversión implica un cambio de naturaleza que se manifiesta con nuevos deseos, con nuevos anhelos, con nuevos propósitos en nuestra vida. Ya no queremos servir al pecado, ya no queremos vivir para el pecado, sino que nuestro deseo es vivir como el apóstol menciona en Filipenses 1:21, que para él el vivir era Cristo. Él estaba entregado totalmente a Cristo en todas sus áreas, en todas las áreas de su vida. Hermanos, es necesario evaluarnos si en verdad somos convertidos, si en verdad hemos dejado atrás el pecado, hemos dejado atrás el mundo y sus deseos. Es importante, si en verdad nos hemos convertido tendremos nuevos deseos. Si en verdad nos hemos convertido vamos a querer servir y vivir para nuestro Dios. Y si en verdad nos hemos convertido, también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, que pronto regresará por nosotros. Hermanos, espero que esta meditación sea de bendición para sus vidas. Próximamente seguiré compartiendo más audios sobre la primera carta a los tesalonicenses. Será hasta una próxima. Dios les bendiga y acerquémonos a las Escrituras con un corazón humilde para examinarnos a nosotros mismos.